Hoy estaba un poco triste por problemas personales y en vez de ocupar ese tiempo dándole vueltas a cuestiones, dije, bueno, ¿por qué mejor no grabo un video para mis amigos de YouTube? Y aquí estoy. Me gustaría hablar sobre la utilidad de lo inútil, que es un tema muy interesante y espero lo aporte. Y es el tema de que me suscitó ese tema, este libro, que denuncio Ordine, que se llama La utilidad de lo inútil, un manifiesto. Es un libro muy interesante, de editorial Acantilado, breve, pero recorre un poco la vida de grandes personajes de las artes, de la ciencia, de las humanidades en general, hablando sobre esta lucha constante de creer que hay ciertas áreas de conocimiento que son inútiles porque no tienen una retribución directa, monetaria en particular, y este libro es una defensa sobre eso, sobre el tema de, por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico que es aprender las lenguas que algunos mencionan muertas, ¿no? Como el latín o el griego antiguo. Y hace una defensa de por qué es importante aprenderla, porque así nos da un trasfondo histórico del campo de conocimiento de la historia humana, básicamente dice. Y ya solamente ese hecho nos debería motivar para aprenderlo. Y en informática, si lo llevamos a un paralelo, también la informática es probablemente una de las áreas del conocimiento más utilitaristas que hay, porque trabajamos totalmente con herramientas, con tecnología, que por lo generalmente tienen una utilidad práctica. Interesante eso, todo tiene que tener una utilidad práctica y en gran parte de los casos tiene que tener una utilidad, se piensa como que tiene que haber una ganancia económica. Yo creo que la informática es más que eso. Yo creo que un ejemplo es que ChatGPT nos ha llevado a hacernos preguntas muy interesantes sobre los límites de la semántica, del lenguaje, del entendimiento. Y eso yo hay que agradecérselo a ese tipo de aplicaciones porque nos ha llevado a, a tratar, a reflexionar sobre temas filosóficos de la informática y no tan solo centrarnos en el tema de que si esto funciona o no funciona, si vamos a ganar dinero con esto o no. Y ese tipo de herramienta es muy interesante. La informática, como anteriormente mencionaba, tiene eso, ¿no? A ser tan utilitarista. Vemos todos los días en YouTube de gente que hace ranking, cuál es el mejor lenguaje para ganar dinero, mejor lenguaje del año. Todo es un ranking, es el mundo de los rankings, ¿no? Y todo tiene que tener una utilidad. Hay muy pocas personas que hacen una defensa abierta de aprender por aprender, por el deseo de conocer la verdad, de acercarse a la verdad en la informática, entender por qué los procesos computacionales funcionan, por qué no son útiles y cuáles son sus alcances en el futuro. Yo creo que la informática es apasionante en ese aspecto y integrarla en áreas como la filosofía, como la historia, nos va a enriquecer muchísimo. No encerrarse solamente en las herramientas, porque nos transforma implícitamente en personas utilitaristas, ¿no? Y en realidad hay muchas cosas de la informática que uno yo a veces cuando estaba, hace un momento estaba bastante triste y bueno, cogí uno de mis libros de teoría de la computación y lo hojeaba y decía, qué interesante esto, entender esto, y esto qué utilidad tiene, no tiene ninguna probablemente, pero eso es emocionante aprenderlo, entenderlo, y que lo puedes conectar de alguna manera con otra cosa, porque es una utilidad, no es algo totalmente inútil, sino que su utilidad no es directa, es paralela, es, va en una diagonal, ¿no? No es algo que tú veas la retribución directa. Y lamentablemente vivimos una época donde todas las personas, muchas personas quieren meterse en la informática, que está muy bien, pero eso los lleva a ser prácticamente la versión extrema del utilitarismo, ¿no? Como que voy a un bootcamp 6 meses, quiero aprender a programar para ganar dinero y esto, y claro, está bien porque hay que ganarse la vida de alguna manera, ¿no? Pero la informática tiene que ser más que eso. Yo creo que uno tiene que abrazar la idea de aprender conocimientos que no tienen una retribución. Y la teoría de la computación, por ejemplo, o sea, si no eres científico y escribes papers sobre el tema, claro, no hay una utilidad directa, pero entender los entresijos de la computación, por qué esta herramienta funciona de esta manera, te lo da esa área, ¿no? La complejidad algorítmica, la teoría de computación,
ahora todo el tema de la computación cuántica también es apasionante. Tocar temas de la ética, por qué esto es correcto, por qué esto no es correcto. Otra cuestión también importante es que hay que luchar contra el subjetivismo, que todo es subjetivo, que cada opinión cuenta, no, que hay algunas opiniones que no cuentan, en realidad, pues no están basadas en hechos, no están basadas en un respaldo empírico de nada, ¿no? Y lo que muchas veces se piensa como inútil es muy útil, ¿no? A veces podemos aprender sobre cuestiones como la historia de la informática, que nos da un contexto de lo que estamos haciendo en el día a día, por qué esto fue así y no de otra manera. Podemos interpretar mejor nuestro presente para poder entender mejor nuestro futuro. Y eso, claro, no te va a dar más dinero, por supuesto, pero sí te hace de una persona mucho más cumplida, mucho más desarrollada, mucho más eh, que entiende mejor su campo. Y bueno, yo creo que el sueño mío, al menos, es tratar de penetrar un poco más en la informática, tratar de entenderla en un conjunto con la sociedad. Y para hacer eso hay que atacar, hay que aprender temas que son inútiles a priori en esta sociedad actual. Pero cuando uno lo mira en profundidad, con mayor detenimiento, uno se da cuenta que eso, que a la primera vista parece inútil, es probablemente lo más útil que tengamos. Quizás sea todo lo útil en esta vida. Porque al final el dinero pasa, la vida es demasiado breve y no nos vamos a llevar nada del dinero cuando estemos muertos en realidad. Así que el haber aprendido algo, el haberlo compartido, que haya personas que se hayan alegrado de haber aprendido algo que tú le explicaste o le hiciste ver otro punto de vista, creo que al menos para mí es mi objetivo y creo que espero que otras personas también compartan esta idea y lo hagan de alguna manera. Porque creo que las personas que se benefician quizás o les gusta lo que yo hago, no está solo en este canal de YouTube, sino que en el podcast, el compartir el conocimiento, el compartir ciertos temas de la informática, es la mejor forma de agradecerme en realidad. Y eso para mí es lo más importante. Así que nos vemos en el siguiente episodio.